En ese sentido, la reivindicación, traer la cosa, recuperar el concepto, tiene que ver con un punto político que nos estamos adeudando. El proceso de Creative Commons en la Argentina trae también la posibilidad de repensar políticamente este nuevo concepto. Todo lo que estoy diciendo hasta ahora, y creo que este es uno de los puntos fuertes, es de sentido común. Del sentido común que tenemos, lo que nos unifica como sociedad, lo que nos genera identidad. Si las comunidades de artistas justamente nacieron a nivel nacional, es por la cercanía. Hoy las tecnologías digitales permiten otro tipo de interacción. Sin embargo, el sentido común no se pierde. Los artistas se identifican rápidamente. Pueden contribuir rápidamente sobre obras de gente que produjo en Japón o de gente que produjo en Estados Unidos o mismo aquí en Argentina. Y, por ejemplo, la gente de Japón estaría muy contenta de contribuir sobre piezas musicales de tango. Los Estados Unidos también, gente, artistas de los Estados Unidos. Hemos estado hablando ayer con la gente de México en el mismo sentido. La cultura y aquello que tenemos en común, aunque nos diferencien y nos permitan decir nosotros somos de aquí o de allí, es algo que también nos unifica. Es parte de nuestro sentido común. La pregunta que deberíamos hacer es si efectivamente estos bienes comunes van a ser creativos. Si nosotros vamos a tener Creative Commons. Las licencias que justamente esta ONG está llevando adelante invitan, y aquí la parte principal de llamar a Creative Commons Argentina como una invitación a crear y compartir, nos invitan a que nosotros podamos avanzar sobre lo que tenemos en común, pero de una forma creativa. Desafían a que encontremos mejores soluciones, a que avancemos, a que podamos responder si efectivamente el destino de los bienes comunes forman parte de una tragedia o de un renacimiento. Obviamente, personalmente pienso que los bienes comunes, los commons en Internet, están pasando por, y agradezco muchísimo al profesor Lessig y a toda la gente, y a mí mismo, y a Pablo, y a todos los que trabajamos en Creative Commons, están pasando por un renacimiento. Y estos procesos, y muchos otros, como por ejemplo las comunidades del software libre, van a hacer que estos bienes comunes realmente avancen sobre este renacimiento y dejen atrás una lógica y una mala interpretación de qué podría llegar a ser una tragedia de los comunes en relación a el sentido de bienes bastante oscuros, que no se pueden saber efectivamente qué es lo que son y que se agotan. Cuando nosotros estamos hablando de la capacidad de compartir ideas, de compartir lo que tenemos en común, estamos hablando de bienes que no son consumibles, que no son agotables y que tienen la fuerza de nuestras culturas, de lo que llevamos a diferentes espacios. Lo que está en juego y lo que Creative Commons se planteó seriamente es cómo podemos beneficiar, cómo nuestros bienes comunes pueden darnos un sistema que beneficie la creatividad y la innovación en nuestras sociedades. Si nosotros tenemos malas regulaciones, y Argentina es un caso de haber tenido muy malas regulaciones en la década del 90, si nosotros tenemos malas regulaciones, lo que nos va a pasar es que vamos a haber debilitado nuestro sistema político y sobre todo nuestro sistema económico. Estas soluciones tienen mucho que ver con las regulaciones. Entonces, la última parte de mi presentación es un poco avanzar sobre cómo hacerlo. Si hemos decidido llevar adelante el proceso de traducción de las licencias Creative Commons, por algo era. Nosotros entendemos que, además de que Creative Commons en la Argentina es una invitación a crear y compartir los bienes comunes, es también una buena oportunidad para pensar, para reflexionar y para diseñar nuevas regulaciones que tengan justamente la iniciativa de volver nuestros bienes comunes, aquello que nos pertenece por nuestra condición humana, algo creativo. Es una buena vía para repensar el fenómeno de las regulaciones. Uno de los puntos interesantes es que en las actuales discusiones a nivel mundial
no se logra diferenciar bien cuál es la diferencia entre lo que es la cultura y lo que es la industria cultural. Cuando nosotros estamos pensando en los problemas que la industria tiene y estamos pensando en soluciones, podríamos llegar a cometer un grave error en utilizar las soluciones de la industria, claramente que necesitan soluciones, a toda la cultura. Ahí es donde se cometen los peores errores. Creative Commons tiene que servirnos para ver cuáles son los caminos, cuáles pueden ser las vías alternativas. Entonces, el primer punto interesante es ver que la cultura no es la industria, son cosas distintas. La cultura lleva a la industria cultural. Creative Commons no sublima ninguna instancia económica. Tampoco da todas las soluciones, pero es un buen camino. Es un buen camino que nos puede permitir crear, pensar nuevas soluciones, volver nuestras soluciones regulativas también hacia un formato creativo. Entonces, cuando uno diferencia entre la cultura y la industria cultural, lo primero que ve es que para la regulación de los derechos de autor o del copyright, en la mayoría de los casos, lo que uno tiene que pensar es en regular de lo general a lo particular. Uno no puede aplicar la solución de la industria cultural hacia toda la cultura. El camino es inverso. Incluso es el camino inverso a lo que a nivel internacional los tratados de Internet vienen mostrando. A nivel mundial estamos en un peligro bastante serio si la OMPI en este momento decide avanzar sobre los tratados de webcasting. Por ejemplo, este webcasting que nosotros estamos haciendo se vería de una forma confusa, ampliado en derechos, pero restringido en libertades de los usuarios. Algo que claramente puede llegar a poner en merma cuál es la creatividad o cuál es el sentido de este espacio que construimos y que compartimos entre todos.